Buenos días, profe. Bueno, estoy en domingo 23, 10 de la mañana y aquí le voy a enviar lo que es la tarea para esta semana. Nos toca hablar de tributos, un tema muy actual, muy bonito. ¿Por qué? Porque, como lo dice el dicho, es una de las cosas que no nos capeamos, lo que son los impuestos. Pero ahora es un tema muy actual, pero es un poco grotesco porque lo vemos como algo ahí impositivo. Y en sí, pues sí es algo impositivo. Pero ahí lo vamos a ir viendo conforme se lo vaya explicando. Este, como le digo, está bien domingo 23 y voy a empezar con la primera pregunta. Usted me pide, no se me pide 7 características del tributo. Voy a explicarle así en mis palabras que el tributo tiene un destino. El tributo destino, voy a decírselo así, el tributo como un ente tiene un destino. El destino del producto le puse al primero. ¿Por qué? Porque va primero a la caja del gobierno, a la caja chica del gobierno, y el gobierno lo que hace es hacerle así, agarrar y cobra, y lo mete a su caja chica. Después viene y le da al INAMU, le da al INA, le da a Limas, le da y le da y le da. Pero ahí después se distribuye. Pero la primera característica es que es destino del producto. Segundo, son un medio de servicio indivisible. El tributo es un medio de servicio indivisible. Con esa distribución que hace el gobierno, el Estado, se paga ese servicio indivisible. ¿Cuál? El de la seguridad. Es muy importante, es algo de lo que se habla mucho en campaña, pero es uno de los servicios que no se pueden medir. No se pueden medir en cuánta seguridad estamos teniendo. Si hay niveles que se ven cuántos se ejecutan, cuántos detenciones, cuántas capturas, pero en sí es indivisible, es un medio de servicio indivisible. Son obligatorios o coactivos los tributos. ¿Y por qué así? Bueno, primero que nada, se imponen de una manera unilateral. Por ejemplo, le voy a decir que en la antigua Roma el César decía impuesto para esto, impuesto para aquello, impuesto para lo otro. Es unilateral. Y se graban los salarios, se graban las casas de lujo, se graban. Entonces por eso dice que son obligatorios y coactivos. ¿Por medio de quién? ¿Quién hace esta parte? El Estado o y en su figura de la administración pública. También son exigibles y su cumplimiento es sancionable. Número 5. Esta parte de los impuestos, que los impuestos son por medio de una ley, son exigibles. Se pagan porque se paga. Y su incumplimiento trae sanciones. Número 6. Son ordinarios. Esto es que se perciben con regularidad. Por ejemplo, le voy a decir los impuestos municipales. Cada 3 meses. Entonces son 4 veces. 3 por 4, 12 que hay que pagarlo en el año. Yo aconsejo, mejor en diciembre, cuando hay un poco más de dinero, pagarlos. ¿Por qué? Porque si no, ahí vienen intereses, Entonces, la parte de que son ordinarios es que tienen un calendario. Hay que pagar de tanto a tanto hay que pagar, ya son 3 meses, de otros 3 meses, otros 3 meses, otros 3 meses. Se pueden pagar por adelantado porque ya está estandarizado. Y número 7 son contributivos. ¿Por qué son contributivos? Ayudan a financiar la actividad del Estado y, y las políticas económicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esos impuestos que nos cobran a los ciudadanos, se financian. El gobierno lo maneja, lo acapara, lo atrae y distribuye. Esa es más que todo la importancia de estos 7 puntos que yo le iba a comentar acerca del tributo. También viene la segunda pregunta. La segunda pregunta podría ser: defina
la definición de precio público y dar tres diferencias con la tasa. Esto de precio público es interesante, profe, porque vieras que se me hizo ahí un colochito, como decimos, pero a la hora de yo definir que precio público es una cantidad de dinero, es una cantidad dineraria que van a pagar los ciudadanos a la administración pública. Ajá, pero ¿cuándo lo pagan? Para recibir una prestación de un servicio por medio de una actividad. Por ejemplo, ¿dónde encuentro precios públicos? Ajá, deme un ejemplo. Dice usted, José, deme un ejemplo. Ok, cuando entran a la entrada de una piscina comunitaria, entradas a los museos, a las exposiciones, ahí hay un precio público. Al Museo Nacional, al Mélico Salazar, hay varios ahí. Entonces ahí lo que se establece es ese precio público. Y dar tres diferencias con la tasa. Le voy a dar la primera. La tasa es adaptada al coste del servicio. Por ejemplo, este servicio tiene una tasa de tanto. ¿Por qué? Porque se adapta a ese servicio y a la capacidad de pago de la persona. Número 2. El precio público no es un tributo, la tasa sí lo es. Ahí va la diferencia. El precio público no es un tributo, no es algo impuesto. Es si usted lo necesita, usted lo utiliza. La tasa solo la brinda el Estado y es por ley. Entonces, esas fueron las tres diferencias que yo me encontré. Ahora viene la tercera que dice ¿qué es la obligación tributaria principal? Bueno, yo se la voy a definir. Es el cumplimiento, para mí, voy a empezar así, es el cumplimiento de una obligación tributaria del ciudadano que financia los gastos públicos. Entonces, es esa contribución del impuesto X que va a esa caja y esa caja el Estado dice, bueno, tengo tanto, recogí, voy a dividir aquí, voy a dividir allá. Ahora dice, ¿y cuáles son las obligaciones tributarias accesorias? Las obligaciones tributarias accesorias, profe, yo las voy a dividir en dos, de índole patrimonial y los deberes formales. Los de índole patrimonial es en los de patrimonial, el contribuyente facilita la información cuando la administración pública se lo requiera. O sea, la persona se pone el negocio y la comunicación va del Estado hacia él. Don José, sí, regáleme información acerca de X y de X y de Y. Yo se la mando. En la de índole patrimonial, el contribuyente tiene deber de inscribirse en la actividad. Ok, va en la parte industrial, en la parte pyme, el contribuyente va y hace todo. La actividad lucrativa que va a realizar, el lugar donde lo va a poner, la figura jurídica. ¿Qué me refiero con la figura jurídica? Si lo voy a poner a nombre de José Valdioseda o si voy a poner Valdioseda y Asociados, que ya sería una figura jurídica, no personal. ¿Bien? Número 5 dice ¿para qué sirven los deberes formales? Y los deberes formales, profe, yo se los voy a definir así como me los aprendí ahí repasando y repasando. Dice que la finalidad, los deberes formales, el fin de los deberes formales es dar elementos precisos para determinar la carga tributaria. ¿Cuál es? Que yo hallé que los deberes formales, la finalidad, lo último para lo que sirven es que la finalidad es que los deberes formales, es dar elementos para determinar la carga. Para decir cuánto va a pagar José, cuánto tiene que pagar en este trimestre, cuánto generó. Entonces yo al llenar todo eso, al dar mis datos, la finalidad de esos deberes formales, ¿qué es? Que me tasen, que me digan, bueno, con esa información que usted dio, lo que usted tiene que pagar es esto. Para mí, esa sería la tarea y se la mando aquí con mucho gusto, profe, y muchísimas gracias.